Marisol Hermosillo, ¿qué tal? Pues muchas gracias por darme el tiempo para platicar sobre este nuevo tema que a todas las industrias nos ha pegado pues de lleno, que viene siendo el home office. Ahora, Sí, Diego, tú, encantada de estar aquí. muchas gracias Marisol. Ahora tú, desde tu expertise, que es todo el tema de recursos y humanos, tú desde tu perspectiva, ¿cómo ves que las empresas se tuvieron que adaptar a todo el tema de home office a partir de la pandemia? Sí, yo creo que en el mundo entero fue un tema y no cabe duda que aquí en México y en Latinoamérica mucho más, ¿no? Creo que somos una civilización que aunque hemos ido tomando muchas prácticas muy rápido en el mundo, ¿no? Creo que esta parte en materia laboral es donde nos hemos tardado más. Tenemos muchos años en las que en el mundo ya había tiempos parciales, ¿no? Flexibilidad de horario, home office. Y aquí en México, y especialmente en nuestras empresas familiares, había mucha resistencia a este tema, ¿no? O sea, que tenían muchos paradigmas al respecto, desde quién los va a supervisar, van a hacer lo que quieren, ¿no? No estamos preparados para eso, no se puede hacer este trabajo desde casa, se tiene que hacer aquí en la oficina, no hay forma de que se conecten. Entonces, toda esa serie de paradigmas creo que nos tenía en una situación muy lejana a esta realidad. Y creo que la pandemia se encargó de demostrar algo que yo digo frecuentemente, que los paradigmas se rompen en un segundo, ¿no? Realmente es nuestra idea que tenemos de que un paradigma es muy difícil. Cuando hay la suficiente motivación y lo que está en juego es mucho más grande, el paradigma se acabó, se va en un segundo. Y bueno, pues creo que la pandemia lo mostró y la gran mayoría de las empresas tuvieron que hacer un trabajo vía remota de una forma drástica, abrupta y en una magnitud muy grande, la gran mayoría de ellas, ¿no? Entonces, Claro, Marisol. No, sí, sin duda alguna, yo también creo, desde el aspecto profesional, pues, que las organizaciones siempre han tenido el querer tener el control sobre las personas, monitorearlas, asegurarse que lleguen a sus indicadores. Entonces, pues culturalmente yo también considero que la pandemia pues vino a enseñarnos esta nueva forma de trabajar remotamente que pues, es el home office, ¿no? y a mostrarnos que en realidad los seres humanos tenemos una capacidad de adaptación enorme y que ahora sí que controlando lo adecuado, en realidad sí podríamos trabajar de una forma distinta en México y en estas empresas pues tan acostumbradas al control y al mando, ¿no? Donde pues la industria en general, este paradigma de control y mando viene desde la milicia, viene cuando toda la época de la revolución industrial se formó y se formó toda esta jerarquía con control, con supervisión, ¿no? Para asegurar que los resultados se dieran. Y hemos seguido evolucionando como civilización en todos sentidos, menos en esto. Entonces creo que ya estamos listos para entrar en una nueva era organizacional en este siglo XXI, definitivamente. Ok, perfecto. Entonces, Marisol, a partir de esto, ¿tú cuál crees que ha sido el impacto que ha tenido pues, principalmente el home office en el desarrollo humano y principalmente en el laboral? Fíjate que muchos y muy variados, ¿no? Tan variados, diría yo, como seres humanos hay. Porque la circunstancia de cada uno, tanto hacia adentro de casa como en nuestra circunstancia externa, es sumamente distinta. Entonces, hay impactos positivos y hay impactos negativos en los dos rubros, en el humano y en el laboral, ¿no? Entonces, te voy a compartir solo algunos que creo que también los empresarios, consejeros, profesionistas que nos escuchen, creo que es importante que observen en su universo en específico cuál de estos impactos pudiera estar jugando de una manera tan poderosa que tengan que considerar ejecutar un plan de acción que les ayude a remediar o a potencializar la ayuda que ya les está dando esta situación, ¿no? Entonces, por mencionar algunas, solo para ir como abriendo la conversación, la curiosidad de todos, es
positivas, ¿no? En materia humana. Me imagino todas aquellas de las personas que hemos vivido la posibilidad de tener a nuestra familia cerca, donde ahora tenemos hijos en casa, donde a lo mejor nuestro esposo o pareja también está trabajando desde casa. Entonces, se han acercado mucho las posibilidades de generar en el hogar un espacio de convivencia, de cercanía, de juego, de complicidad mucho más grande si lo sabemos convertir en eso, ¿no? Nos da mucho ahorro de tiempo, nos ha dado mucho ahorro de transporte, ¿no? Nos levantamos todo el mundo mucho más tarde porque ya no perdemos entre 20 y 45 minutos o una hora en el traslado. Nos ha dado convivencia familiar, nos ha dado ahorros también hasta en gasolina, ¿no? En tantos gastos que teníamos dado el estilo de vida que seguíamos. También en esa misma convivencia me encuentro con el otro lado de la moneda, donde en materia humana hay personas que no tienen un nicho familiar así y entonces lo han vivido en aislamiento, ¿no? Vivieron varios meses en aislamiento con todo lo que eso representa. Según como ahora sí que el universo interior de cada quien le ayuda a vivirlo, pero hay gente que sí ha padecido situaciones de ansiedad, de depresión, de angustia severa. Hubo otros que se dieron cuenta que tenían burnout y tenían todos los síntomas del burnout y entonces les ha ido sirviendo para ir recuperando gradualmente pues su nivel de salud, de energía, que ya estaba muy deteriorada, ¿no? A nivel humano también creo que todos estos cambios fueron poniéndonos en perspectiva las cosas verdaderamente importantes de aquellas que eran superficiales, aquellas preocupaciones que traíamos cargando que no tenían relevancia en nuestra vida. Creo que todo el mundo nos hicimos mucho más simples, ¿no? En la forma de vestir, en la forma o sea, en el tipo de actividades de las que llenábamos nuestra cotidianidad. Y creo que fue un regalo para conectar dentro con nuestro corazón, con nuestra alma, con lo que realmente queríamos, con lo que realmente era valioso. Y habrá quien lo pudo aprovechar y habrá otros que no, dado esta misma circunstancia personal, ¿no? Eh, y creo que hablando en materia laboral, también hay muchos impactos en función de ese universo que te digo, ¿no? Que el de cada uno es muy distinto. Hay un impacto que habrá que considerarlo en aquellas organizaciones que tuvieron que reducir incluso sueldos, beneficios, o bajaron las comisiones dadas las circunstancias mismas de venta, bajaron bonos quizá, y entonces esas circunstancias fueron afectando a este universo de colaboradores. Hay otro universo que se vio afectado por los riesgos, porque sí están viviendo una condición de riesgo latente todo el tiempo, ¿no? Habrá unos que nos fuimos a casa y trabajamos desde ahí, pero hubo otros y siguen estando expuestos al riesgo latente de contagio, ¿no? Todos los que tuvieron que seguir trabajando en farmacias, supers, y no se diga todo el personal de salud. Entonces, hay empresas familiares que están en esos giros y ahora sí que yo les diría que en esos giros busquen ayuda porque el riesgo laboral y humano es alto. ¿En qué sentido? No es lo mismo ir a trabajar en un ambiente seguro que ir a trabajar en un ambiente que sabes que te estás jugando un volado todos los días entre la vida y la muerte, ¿no? Y ahora el personal de salud y todo el que está ligado a esos entornos, esa es la situación que ha vivido, ¿no? Por eso es el llamado a todos de decir, cuídate, o sea, tú que puedes, cuídate, porque yo no lo puedo hacer, me encantaría estar con mi familia, me encantaría estar en otro lugar y tengo que estar aquí cuidando de tu salud, ¿no? Entonces, creo que hay que cuidar y atender como sociedad también a ese sector porque se le está jugando por nosotros, no los estamos viendo, ese sector necesita mucho tipo de atención humana, psicológica, de acompañamiento, porque la ven, ¿no? Además la muerte todos los días.
Entonces, creo que ahí hay de manera latente un riesgo importante a atender en materia laboral, te digo, y humana. Y en el resto de los nichos, pues se ha vivido según el tipo de nicho en el que estás de negocio, ¿no? Hay negocios que de forma muy importante esto los catapultó a tener unos niveles de ventas en productos que jamás se habían imaginado, desde cubrebocas, geles, cuánta cosa de este tipo. Otros que están igual que antes y otros que están muy deprimidos económicamente con esta situación, ¿no? Entonces, creo que de manera laboral tenemos muchos escenarios que se tienen que atender de forma muy distinta según lo que en ese universo de nuestro nicho esté sucediendo. Y creo que cada uno tendremos que observar, no con nuestros ojos, sino con los ojos del barco de nuestra gente, en qué situación realmente está para atenderla como deba de ser, ¿no? Ayudar a atender la abundancia en el caso de estos negocios, que es muy distinto de los que tendrán que adaptarse para resolver problemas que se están viniendo y los que tienen que casi explorar otros nichos y transformarse, ¿no? De forma definitiva. Sí, claro, definitivamente, Marisol, coincido contigo. Como, pues como dicen, transformarte o morir. Y me gusta mucho lo que mencionas sobre, pues, que derivado a la pandemia, pues la gente se ha adaptado a lo que es el home office y derivado de ello, pues a muchas personas, incluyéndome a mí en algunas cuestiones, nos genera una mejor calidad de vida, te genera una mayor convivencia familiar. Entonces, pues sí, también tiene muchísimos beneficios que creo que muchas veces no los vemos. Y sin embargo, pues para otras empresas, en cuanto a cuestión de costos y demás, pues también es interesante hacer este análisis. Ahora, Marisol, en cuanto a las empresas familiares, ¿tú consideras que se encontraban preparadas para autogestionarse? Uh-huh. Yo creo que no. Yo creo, Diego, que la gran mayoría de las empresas familiares en México no lo estaban. Si no lo estaban muchas de las empresas institucionalizadas, ¿no? Jamás se hubieran imaginado irse de manera virtual, ¿no? Prácticamente el 100% de su operación, mucho menos en las empresas familiares en las que me encuentro, desafortunadamente, que no estaban abiertas a esa realidad, ¿no? Que cuando se mencionaban temas como tiempo parcial, incluso, ¿no? Horarios flexibles, incluso aunque estuvieran presenciales, había muchísima resistencia, porque tenemos el paradigma de que el trabajo se tiene que hacer en 8 horas, que el que lo termina antes es o qué está haciendo y en qué flojea, o cómo está haciendo el trabajo que no lo está haciendo, o que si no es en ese horario y no hacen, voy a decirlo muy feo, pero así se conoce afuera, ¿no? No haces horas pompi suficiente en la oficina, pues entonces no te voy a pagar porque, o sea, necesitas pasar el tiempo aquí. Entonces, ya no se diga, o sea, si eso era un tema, ya no se diga el home office, donde además no te veo, no te estoy supervisando lo que estás haciendo, no estoy supervisándote cómo estás controlando, entregando, atendiendo, lo que sea, ¿no? Sí, no te puedo medir lo que estás haciendo día a día. Y es que era un paradigma, porque en realidad sí se puede medir lo que haces, ¿no? Por eso te digo que la pandemia nos regaló, o sea, si a mí me preguntas, yo les diría a las empresas familiares, oye, la pandemia nos regaló una oportunidad enorme de moverte rápido y subirte al siglo XXI, que es una forma muy diferente de gestión, ¿no? En las organizaciones y que en México no lo habíamos querido ver, pero en realidad en el mundo eso ya es algo que tiene preparándose desde las últimas décadas del siglo pasado y ya hay organizaciones que están totalmente autogestionadas en este siglo, ¿no? Entonces, es una maravillosa oportunidad de movernos hacia allá y si me preguntas, ¿no estaban preparados? Y creo que no todas están haciendo lo que podrían estar haciendo y está en sus manos hoy para aprovechar esa oportunidad y
ahora sí que subirse a ese tren y acelerar su transformación, que eso me encantaría impulsar que suceda, ¿no? Claro. Sí, perfecto, totalmente de acuerdo contigo, Marisol, y también pues va a ser interesante ver más adelante pues qué otros cambios o de qué otras formas laboralmente nos vamos a tener que ir adaptando conforme pues siga este tema de la pandemia, pues porque pues, para como sabemos, alrededor del mundo hay muchísimos países que están teniendo rebrote, igual Guadalajara, perdón, igual México, hay muchísimas entidades en el país que están teniendo nuevamente el botón de emergencia, como lo es Jalisco, Chihuahua, entre otros. Entonces, pues ver qué otros cambios va a venir generando esta pandemia, ¿no? Sí, y fíjate que me encantaría aprovechar el foro para hablar de esos otros cambios, ¿no? Hablar un poco de cuál es esa oportunidad que nos regala la pandemia de cara a la autogestión. Yo les diría que este futuro de las organizaciones se viene realmente gestando, como todos los cambios en la humanidad, gradualmente, solo que a veces no los percibimos. Y en México nos habíamos tardado y nos hemos tardado en percibirlos, ¿no? ¿A qué cambios me refiero? El sistema tradicional con los que se organiza una empresa es un sistema de control y mando que viene desde la revolución industrial, desde que se fueron creando la industria y se tomó de la milicia, tal cual de la milicia se tomó la estructura jerárquica, se tomó esta parte de los niveles de decisión que vayan escalando, etcétera, y funcionó muy bien en una humanidad que no estaba acostumbrada a eso, ¿no? Sin embargo, ya pasó un siglo. Entonces, ya las personas somos distintos. Los millennials, de los que hemos hablado tanto, ya son distintos. Yo tengo mis hijos, ya son todavía las siguientes generaciones que le siguen a los millennials y los veo, ¿no? Los valores son distintos, el nivel de conciencia respecto a ciertas cosas es radicalmente diferente. Ya no están dispuestos a entregar su vida por un trabajo que no les deja vivir, ninguno. Entonces, no hay forma de que las organizaciones, aunque quieran reclutar personas así, esto sea sostenible en el tiempo. Es cuestión nada más de qué tanto aguanta esa curva en llegar al punto en el que los demás digan, pues ya no, oye, es que no, ni aunque me pagues 3 veces eso, o sea, mi vida no tiene precio. Entonces, bueno, una es esta parte de la mentalidad que está cambiando. Y en ese cambio de conciencia, los seres humanos nos damos cuenta del nivel de libertad que tenemos. Es el nivel de posibilidad de elegir que tenemos, que es enorme. Entonces, en realidad eso es tan intrínseco al ser humano que cuando más libre puedes ser, es cuando puedes tener también el mayor nivel de responsabilidad de una persona. Porque es algo que eligió con toda conciencia y con toda libertad y por lo tanto puede asumir plenamente la responsabilidad de aquello que hace. Y esos principios son justo los principios que sostienen a las empresas autogestionadas. En eso se basan. Y hay muchos ejemplos de empresas totalmente autogestionadas en el mundo, que significa que estos sistemas de control y mando en realidad desaparecen, lo voy a decir así de claro, desaparecen, es decir, desaparecen las figuras de jefes como los conocemos. Adiós a todos los mandos intermedios en las organizaciones, porque en realidad las personas no lo necesitamos. Cuando tenemos claridad del propósito que persigue una organización, se tiene claridad de las reglas, el marco de acción en el que me puedo mover y del que no me debo de salir. Cuando se conoce muy claramente qué esperan de mí, cómo lo tengo que hacer, cómo se entrega eso que se espera de mí, entonces es lo único que necesitas para gestionarte. Decir, ok, ya sé qué se espera, ya sé a dónde tenemos que llegar y qué tengo que lograr, y ya sé cuáles son las reglas en las que me puedo mover y no. Tengo hasta dónde tengo permitido y hasta dónde no. Y entonces eso es suficiente para que cada ser humano se autogestione, que en realidad así funciona la vida ordinaria, así funciona la ciudad y el mundo entero.
todo el mundo se va autogestionando, no tenemos a nadie que nos está diciendo todo el tiempo, no, Diego, no, no compres casa, espérate, ¿no? Oye, pero no pagues renta, ahora vas a... O sea, nadie, el mundo entero en realidad funciona autogestionado, solo que no lo hemos visto. ¿Y qué pasa cuando nos autogestionamos? Al quitar todos esos cuellos de botella de autorizaciones, de liberación de sí, tienes el check para seguir adelante con esto, las organizaciones se hacen mucho más ágiles, mucho más rápidas y se potencializa la creatividad de las personas. Porque ya no depende de que mi jefe me autorice o no, sino de que yo pueda encontrar la mejor forma de construir este propósito o de conseguir este propósito que tengo claro que se espera de mí, ¿no? Es un proceso, obviamente, y por eso digo que es un regalo la pandemia ahorita, y que si lo vemos todas las empresas familiares en el nivel de oportunidad que realmente es, y capitalizamos lo que ya hemos ganado con esta situación, hay mucho avance. Hay muchas formas de capitalizar eso, ¿no? Escuchando a nuestros colaboradores justo con estas preguntas. Oye, ¿qué has ganado con esto? ¿Qué has perdido? Se van a dar cuenta que les van a decir, me encanta esto, he perdido aquello, pero he ganado esto. Y entonces van a poder ir construyendo ya decisiones que los acerquen a esa autogestión, que les liberen realmente el potencial que está detenido ahí porque estábamos acostumbrados a obedecer. Ese era este paradigma de control y mando. Está basado en la obediencia, ¿no? Entonces, en la obediencia no hay explosión de potencial. Pues ese potencial se limita mucho, ¿no? Y luego tenemos empresarios que nos dicen, es que quiero gente que me aporte más, que me diga, pues, pero está todo diseñado para lo opuesto. Imposible. ¿No? Entonces, aprovechemos estas oportunidades para construir el tipo de estructura que permite que el potencial sea expresado, que permite que las personas realmente estiren su capacidad, y pongamos aquello que esté haciendo falta para que suceda. Que estoy segura que también estas circunstancias generaron ese espacio, ¿no? O sea, nos dimos cuenta que qué reglas faltaban por decir, o por poner, ¿no? O por comunicar y difundir adecuadamente. Nos dimos cuenta cuáles y en qué áreas estaban tan claros los objetivos que no necesitaban que nadie los supervisara ni estuviera nadie ahí. Que tienen clarísimos sus indicadores de desempeño, que tienen clarísimos los objetivos y los entregables, que tienen claro a quién entregan información, con qué frecuencia, en qué modo, y lo que no, pues hay que establecerlo, ¿no? Y aprovechar esta oportunidad para dar ese brinco a este futuro de esas organizaciones. Sí, definitivamente considero que la pandemia es el canal que necesitábamos para, número uno, poder autogestionarnos como seres humanos y, número dos, llevar a las empresas a que, en donde el personal mismo se pueda autogestionar. Y como lo mencionas, una vez estando, cuando las personas se autogestionan, despierta pues este tema de la creatividad, donde la gente es más propositiva, ¿no? Encuentran soluciones alternas, diferentes formas, pues, de atacar problemas operativos y del día a día de la empresa. Pero, pues, bueno, Marisol, muchísimas gracias por habernos otorgado este espacio, que sin duda alguna el tema del home office es ahorita, pues, súper relevante y de gran importancia. Muchísimas gracias, Marisol. Muchísimas gracias a ti, Diego. Gracias por este espacio y esa conversación. Encantada. Saludos. Bye bye.